En esta ocasión vamos a conversar un poco sobre la expansión polinómica. Como todo fenómeno de naturaleza multiplicativa, siempre iniciamos con un valor unitario y poco a poco vamos a ir agregando un elemento. En esta ocasión voy a considerar el caso de una variable independiente y una constante. En este caso será x menos x0. ¿Sí? X será nuestra variable independiente, x0 un número cualquiera. ¿Qué sucede? 1 por x, o sea, por aquí una x, y 1 por menos x0, nos queda negativo x0. Y aquí en medio, claramente, siempre hay un signo positivo. Agregamos un nuevo elemento, x menos x1. Hagamos todo el proceso. X por x es x cuadrado más x por menos x1, pues es x que multiplica a x1 negativo más negativo x0 que multiplica a x más, ¿sí? No eliminemos por ahora esos signos. Negativo x0 que multiplica a negativo x1. Voy a recorrerlo un poco. Y es observable que se puede factorizar. Entonces tendremos x cuadrada más negativo x0 menos x1 por x más negativo x0 que multiplica negativo x1. Y nosotros podemos agregar tantos elementos sea necesario. Voy a agregar uno más. X menos x2. Y repetimos el proceso. Para no confundirnos, aquí tenemos a x cuadrada que multiplica x, sería x al cubo. X cuadrada negativo x2 en su multiplicación. Sabemos que es un número positivo, si es una suma de x cuadrada que multiplica al negativo de x2. Ahora pasemos al siguiente elemento, que es este. Hay un más. Entonces, negativo x0, negativo x1, que multiplica a x por x, nos quedaría aquí una x cuadrado, más negativo x0, negativo x1 por x, que multiplica a negativo x2, más negativo x0 que multiplica negativo x1 por x más negativo x0 que multiplica a negativo x1 que multiplica a negativo x2. Procedemos a hacer la factorización. En este caso, el x3 queda solo. Vamos a agrupar x cuadrada, x cuadrada. Entonces, más negativo x0, negativo x1, negativo x2, todo esto en suma por x cuadrada. Ahora vamos a agrupar respecto a x, ¿sí?
Entonces sumamos negativo x0 menos x1 que multiplica a negativo x2 más negativo x0 multiplicado por negativo x1, ¿sí? Todo ello por x. Y finalmente tendríamos negativo x0 que multiplica a negativo x1 que multiplica a negativo x2. ¿Ok? Ahora bien, aquí hay tres operaciones involucradas con esta percepción del algoritmo. Tenemos sumas, tenemos multiplicaciones y tenemos corrimientos. ¿A qué nos referimos con estos corrimientos? Cada vez que se realiza una operación respecto a cada elemento del polinomio, en este caso yo los voy a nombrar el polinomio poligonio y el polinomio Q, ¿sí? P y Q, como regularmente lo hacemos. ¿Sí? Entonces, yo puedo reagrupar la operación aquí mostrada de la siguiente forma. X al cubo más negativo x cuadrada, perdón, es x2 que multiplica x cuadrada. En la siguiente operación tenemos negativo x0 menos negativo x1, perdón, también en x cuadrado. Pero tenemos este siguiente elemento, más negativo x0, negativo x1, que multiplica negativo x2 por x, ¿sí? Y en la siguiente tendríamos negativo x0, que multiplica negativo x1 por x, más negativo x0, que multiplica negativo x1, que multiplica a negativo x2. Ahora, si yo realizo toda la operación como una suma general, veremos que el resultado es este mismo. Y su factorización, pues el inmediato inferior. ¿Sí? Ahora, esto nos va a ayudar para ciertos métodos como es interpolación de Lagrange o interpolación de Newton, para poder estimar alguna función dados algunos números u observaciones. ¿Ok? Entonces, si este trabajo se vuelve extenuante, porque en este caso fue para 3 observaciones, ¿cómo será para n cantidad de observaciones? Imaginen 40 observaciones de algún fenómeno. Tendremos que hacer todo este proceso 40 veces. Entonces, ¿cómo resumir todo este proceso para que lo implemente un sistema de cómputo? Bueno, entonces consideremos que cada elemento, voy a poner este color, contiene un coeficiente. En este caso, aunque no lo observemos, es 1. Siguiente coeficiente. El siguiente coeficiente.
el último coeficiente. Entonces, si nosotros considerásemos todos estos coeficientes como miembros de un arreglo, ¿sí? Recuerden que un arreglo es un conjunto ordenado de información. Este ordenamiento, recordemos que es a nivel dirección de memoria, si son espacios contiguos de memoria. Entonces, ¿cómo se lograría hacer esta observación o esta implementación? Bueno, entonces mencionemos que tenemos un acumulador polinómico, ¿sí? Que de inicio, pues solamente el elemento 0 va a tener un 1, ¿sí? Entonces, yo voy a eliminar esta parte, ¿sí? Debido a que el acumulador polinómico en su posición 0 le será asignado un 1. Ahora, para todo elemento i que va de 0 hasta el grado del polinomio, haciendo referencia al lado izquierdo, ¿sí? Entonces, ven como aquí iniciamos de grado 1 en la posición 0, pasamos a grado 1 de 0 y posición 1, a grado 2 de 0, 1, a 2 y así sucesivamente. Entonces, para cada elemento, ¿sí?, y del polinomio, pues también debemos de hacer un corrimiento a través del elemento k hasta cubrir el grado de q. ¿Ok? Entonces decimos lo siguiente, que el acumulador polinómico, ¿sí?, en su posición i más k, ¿qué le será asignado? Pues propiamente, lo voy a recorrer un poco, lo voy a poner aquí abajo para no perder ciertas nociones. Es el propio acumulador polinómico, ¿sí?, en su posición i más k. Y como observan aquí, siempre hay un más, siempre hay un más, siempre hay un más. Entonces, se suma. ¿Quién se suma? El coeficiente del polinomio en su posición i, que multiplica al coeficiente del polinomio q en su posición k. ¿Sí? Este sería nuestro algoritmo básico que debemos de ser capaces de implementar en algún sistema de cómputo. Esta notación es una notación un tanto genérica y que utiliza ciertas notaciones matemáticas para hacerlo invariante al lenguaje. ¿A qué me refiero con esto? Que no importa si manejamos lenguaje C, Python, Fortran o cualquier otro lenguaje de programación, nosotros seamos capaces de sintetizarlo. Entonces, ahora en un siguiente paso, pues vamos a proceder a hacer esta implementación.